Semana de sesiones. Un saludo muy especial de nuevo para todos ustedes por la asistencia. Un saludo muy especial a los Copavapen, medios de comunicación, las personas que nos siguen a través de las redes sociales, Germán que nos acompaña en las barras. Secretaria, demos lectura al orden del día, por favor. Claro que sí, señor presidente. Muy buenos días para todos los honorables concejales y señor presidente. Sesión ordinaria, 11 de mayo del 2021. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, minuto de silencio en memoria del señor Joel Antonio López Jaramillo, exconcejal del municipio de Pensilvania, Caldas. Cuarto, himno a Pensilvania. Quinto, aprobación del acta número 20 del 5 de mayo del 2021. Sexto, socialización proyecto de acuerdo número 8 del 6 de mayo del 2021, por medio del cual se implementa la prohibición del plástico de un solo uso, no biodegradable y el poliestireno expandido y copor en los procesos de contratación en el municipio de Pensilvania, Caldas, y se dictan otras disposiciones. Concejal ponente, Óscar Eduardo Giraldo Aristizábal. Séptimo, preguntas de los honorables concejales. Octavo, socialización proyecto de acuerdo número 09 del 6 de mayo del 2021, por el cual se modifica el acuerdo 010 del 17 de junio del 2020. Socializa secretario de Gobierno Municipal, Mauricio Quintero Velázquez. Noveno, preguntas e inquietudes de los honorables concejales. Décimo, informe de presidencia, proposiciones y varios. Aprueban los honorables concejales el orden del día propuesto para hoy. Continuemos. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Alzate Salazar Martín Alonso. Presente. Aristizábal John Edier. Presente. Cardona Diobando Magdalena. Presente. Domínguez López Germán Augusto. Franco Muñoz Luis Alberto. Presente. González Torres John Jairo. Gallo Giraldo Abad. Presente. Giraldo Aristizábal Óscar Eduardo. Giraldo Aristizábal Óscar Eduardo. Presente. Gómez Cardona Óscar Mauricio. Presente. Muñoz Duque María Rubiela. Presente. Montes Gallo Jorge William. Presente. Penagos Narváez Rigoberto. Presente. Toro Arbeláez Luz Gonzaga. Presente. Tenemos quórum, señor presidente. Continuemos. Tercero, minuto de silencio en memoria del señor Joel Antonio López Jaramillo, concejal del municipio de Pensilvania. Bueno, Caldas. entonces los invito a que hagamos nuevamente este minuto de silencio por la memoria del exconcejal Joel López. Esto es dando cumplimiento pues a la proposición hecha por el concejal Martín Alonso Alzate, y que haremos minuto de silencio durante este resto de sesiones que queden pendientes, como lo dije anteriormente. Continuamos con el orden del día. Cuarto, himno a Pensilvania. Salve tierra donosa y fecunda, de riqueza, de honor y esplendores. Salve nido de sueños y flores, de placeres, encanto y amor. A ti canta mi pecho inflamado, de fervor, entusiasmo y orgullo, y te ofrenda cual místico arroyo las endechas de grata canción, y te ofrenda cual místico arroyo las endechas de grata canción. Pensilvania, al nombrarte mis labios
crece la llama, pues tu nombre es hechizo que inflama de placer y de amor juvenil. Si nos brindas glorioso pasado de trabajo, de paz y ventura, la virtud de tus hijos augura un risueño y feliz porvenir. Salve tierra donosa y fecunda, de riqueza, de honor y esplendores. Salve nido de sueños y flores, de placeres, encanto y amor. A ti canta mi pecho inflamado, de fervor, entusiasmo y orgullo, y te ofrenda cual místico arroyo las endechas de grata canción. Y te ofrenda cual místico arroyo las endechas de grata canción. Continuamos con el orden del día. Quinto, aprobación del acta número 20 del 5 de mayo del 2021. Honorables concejales, el día de ayer se les hizo el envío del acta número 20 de 3 actas que hay pendientes, ¿cierto? De la 20, 21 y 22. Si tuvieron la oportunidad de revisar y de leer esta acta, es una acta que estaba pues ya muy bien sintetizada, ya tiene las correcciones hechas. Quedamos entonces pendientes de que en el transcurso del día se les envía el acta número 21 y 22 para darles aprobación el día de mañana. ¿La idea es cuál? La idea es de que aprobemos las actas, pero que sean actas que estén escritas, redactadas, con toda la claridad de lo que fueron las sesiones. Por eso es muy importante darle lectura a estas actas, porque sus aportes son muy valiosos. Estamos tratando de hacer lo mejor posible para que el tema de las actas todos los días vaya mejorando más, que sean actas entendibles, que sean actas que ustedes puedan apreciar y que sean, lo más importante, que sean actas que ustedes queden satisfechos como concejales, queden conformes de las actas que se están redactando de cada sesión que se realiza aquí en el Honorable Consejo. ¿Tienen alguna duda, algún aporte, alguna inquietud para agregar a esta acta o procedemos a hacer la votación de ella? ¿Aprueban los honorables concejales el acta número 20 del 5 de mayo del 2021? Continuemos, secretaria. Sexto, socialización proyecto de acuerdo 08 del 6 de mayo del 2021, por medio del cual se implementa la prohibición del plástico de un solo uso, no biodegradable, y el poliestireno expandido y copor en los procesos de contratación en el municipio de Pensilvania, Caldas, y se dictan otras disposiciones. Concejal ponente, Óscar Eduardo Giraldo Aristizábal. Bueno, damos la palabra entonces al honorable concejal autor de este proyecto de acuerdo, por medio del cual se implementa la prohibición de plástico de un solo uso, no biodegradable, y el poliestireno expandido y copor, que llamamos, en los procesos de contratación en el municipio de Pensilvania, Caldas, y se dictan otras disposiciones. Tiene la palabra honorable concejal Óscar Eduardo. Vamos a permitir que él haga su intervención, su socialización, y posteriormente pasamos a hacer las preguntas que ustedes a bien consideren pertinentes. Tiene la palabra concejal Óscar Eduardo. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todos los honorables concejales, personas que nos acompañan en las barras, las que nos siguen a través de los medios digitales. Empezaré por decir que este es un proyecto de acuerdo que busca principalmente corregir patrones de consumo en lo referente al uso de plásticos de un solo uso. Quisiéramos un proyecto más general, direccionado a, por ejemplo, el comercio en general, pero para ir hasta este punto, para ir a lo general, debemos de empezar por lo particular
y en este caso lo particular hace referencia a la administración municipal. Obviamente este proyecto de acuerdo implica un compromiso de la administración municipal, ya que dentro de los procesos de contratación que esta misma adelante con contratistas o empresas en general, pues evidentemente no se van a poder hacer, digamos que contratistas no van a poder acceder a algún contrato, por ejemplo, de suministro de alimentos mediante el uso de Icopor. Es el momento de hacer la transición hacia los denominados bioplásticos, tales como los derivados de productos vegetales, el aceite de soya, el maíz o la fécula. Entonces, es muy importante aquí tener en cuenta que si este proyecto es acuerdo municipal, los pliegos de condiciones en los procesos de contratación de la administración municipal, pues evidentemente tendrán que ser modificados, y dentro de las exigencias para este tipo de suministro, pues está que los proveedores tengan a disposición o utilicen mejor bioplásticos o plásticos derivados de productos vegetales. Es el momento de hacer estas transiciones, ya que el impacto de los plásticos en el medio ambiente pues obviamente son notorios. A nivel ambiental contamina el agua y congestiona los cauces de los ríos. A nivel salud obstruye las redes de alcantarillado, y al hacer esta obstrucción de las redes de alcantarillado pues crea condiciones para que los mosquitos puedan reproducirse y tengamos así el caso de dengue, malaria, etcétera, ¿cierto? A nivel económico, en el campo del turismo también tiene su impacto. Obviamente a ningún turista va a querer ir a un lugar donde las fuentes de agua o el paisaje esté dominado principalmente por plásticos. Sumado a esto, la limpieza y la recolección de estos residuos, bien sea en fuentes hídricas o en el ambiente general, tienen unos costos. Entonces desde lo ambiental, desde la salud y desde lo económico, pues tiene unos impactos muy graves. Se estima que en el mundo hay alrededor de 600 especies marinas, de las cuales el 15% ha ingerido plástico, y esto es una realidad que vemos constantemente por redes y por noticieros. Por ejemplo, especies que mueren al quedar enredadas en plásticos, en diferentes agentes contaminantes en los océanos. Aquí hay un dato muy importante, y es que el plástico se viene a emplear en forma desde la revolución industrial, y en ese tiempo hacia acá supera a todos los materiales presentes en el planeta Tierra, es decir que su crecimiento es realmente exponencial. En el mundo se producen alrededor de 400 millones de toneladas en promedio de basura, y 36% se estima que son envases plásticos. En cuanto a esta problemática, a nivel internacional hay acuerdos como es el Acuerdo Mundial del Plástico del marzo de 2019, en el cual 170 países, entre ellos Colombia, pertenecientes a la ONU, suscriben este acuerdo y asumen compromisos reales para la eliminación parcial de los plásticos de un solo uso en general. Algunos teóricos hablan de la abolición total del plástico de un solo uso, y otros apelan a hacer unas transiciones armónicas, encaminadas a ¿qué? A generar incentivos, bien sea tributarios, económicos, en el sector privado para desincentivar el uso de plásticos de un solo uso. Ahora bien, concejales, ya digamos que entendiendo estas cifras en un contexto muy general, vamos ahora a un contexto local, y haciendo este análisis en un contexto local, de pronto podemos tener un entendimiento más preciso de la problemática que
generan los plásticos de un solo uso. Porque hablar de 500 millones de toneladas en el mundo, pues bueno, muchas veces no lo alcanzamos a dimensionar, pero vamos a entrar a un contexto local. La empresa que presta el servicio de aseo y recolección de basuras en la región Alto Oriente, Caldas, lo que es Marquetalia, Manzanares y Pensilvania, es Servioriente. Y datos suministrados por esta empresa nos dicen que entre los 3 municipios pertenecientes a Servioriente se producen alrededor de 300 toneladas mensuales de basura. Aquí no es solo plásticos, basura en general, ahí obviamente aplica biodegradables y demás. Es decir que en promedio cada uno está produciendo alrededor de 100 toneladas mensual de basura. Ahora vamos a las cifras de los plásticos de un solo uso. De cada 100 toneladas de basura que se produce en Pensilvania, aproximadamente el 10% obedece a plásticos de un solo uso. Es decir, de 100 toneladas mensuales, 10 toneladas está produciendo Pensilvania de plásticos de un solo uso, estando por encima del promedio de Marquetalia y de Manzanares, que está alrededor del 7%. Pensilvania alcanza el 10%, es decir que Pensilvania en estos momentos es el municipio del Alto Oriente que más producción tiene en plásticos de un solo uso. Entonces, para no extenderme más, esas son como las cifras y como el alma mater de lo que busca este proyecto de acuerdo. Es un proyecto de acuerdo que, como lo decía al principio, busca corregir unos patrones de conducta y pues qué mejor momento y qué mejor espacio que se haga a nivel de administración municipal y ahí poder ir ampliando, digamos que esa línea de acción hacia el comercio. Igual el proyecto en uno de sus artículos manifiesta las campañas para desincentivar el uso de plásticos, pero una redundancia de un solo uso en el municipio. Entonces, ya no siendo más, quedo atento a las inquietudes de los honorables concejales. Bueno, honorables concejales, los escuchamos mientras que se preparan para formular sus preguntas. Yo le quiero hacer 2 preguntitas, concejal Oscar Eduardo. Bueno, se sabe que este proyecto también fue presentado en Marquetalia y en Manzanares, ¿cierto? ¿Tiene usted conocimiento de cómo se ha venido desarrollando o cómo ha sido la aplicación en estas administraciones con estos acuerdos, pues porque ya son acuerdos municipales, ¿cierto? ¿Qué conocimiento tiene usted? ¿Cuál ha sido el avance? Si se está cumpliendo, no sé, ¿qué nos puede contar de eso si tiene conocimiento? Así es, señor presidente. Este es un proyecto de acuerdo que llega a esa corporación directamente del municipio de Marquetalia, el concejal César Triana. Digamos que esto es un proceso que debe ser transitorio. Es por eso que en uno de sus artículos menciona que las existencias de plásticos de un solo uso que haya en la bodega municipal deberán irse agotando paulatinamente. Entonces, en ese orden de ideas, municipios como Marquetalia, desconozco la realidad de Manzanares, están en esa transición de agotar existencias digamos, en la bodega municipal. Obviamente estos son transiciones a mediano plazo, eso no puede ser transiciones a corto plazo, porque el tema del uso de plásticos de un solo uso ya se nos convirtió un tema cultural y aquí en el Consejo lo vemos normalmente a diario en las sesiones, ¿cierto? El pitillo con el que revolvemos, el envase plástico. Entonces, son transiciones que deben de ir respaldadas por temas pedagógicos, por temas, digamos que de concientización. Entonces, creo que ahí respondo a su pregunta. Bueno, concejal Oscar Eduardo, y la otra es, desde su perspectiva, ¿cree usted que el municipio está pues en este momento preparado? Me refiero, pongamos como ejemplo el sector comercio o las personas, entidades, qué sé yo, que vayan a
contratar con el municipio algún tipo de servicio que requiera la utilización de estos elementos. Eso, o sea, eso, ¿cree usted que el municipio en este momento está preparado? Como usted dice, eso se va dando una transición Pues para ir buscando pues la aplicabilidad de esto. No, para que eso suceda, obviamente deben de haber voluntades. Aquí hay un tema muy importante y es quizás el talón de Aquiles del proyecto de acuerdo y del tema que hoy estamos tratando en el Consejo Municipal, y es el factor monetario, ¿cierto? Uno sí puede pretender, digamos que extender ese tipo de iniciativas al comercio, pero por ejemplo, a dar el caso de Don Rigo, que compra, por ejemplo, la paca de desechables de Icopor. ¿Qué vale, Don Rigo, una paca de Icopor? Pongamos acá un precio simbólico, que valga 10.000 pesos. Y digamos que estos mismos envases que cumplen la misma función de materiales biodegradables cuesten 15.000 pesos. Pues obviamente ahí en el comercio va a ser un poco difícil esa aplicación. Por eso no nos queremos ir en un principio hasta el comercio como tal, sino que queremos limitarlo a la administración municipal. No, exacto. Claro, yo sé que va dirigidos a la administración, pero lo primero que habría que hacer, creo yo, es que el comercio o las personas que crean que son objeto que pueden contratar con el municipio, pues tendrían que empezar a manejar este tipo de elementos o de materiales pues alternativos para esto, ¿cierto? No, sí, exacto. Precisamente, lastimosamente, no, yo estaba haciendo esa tabla de los precios que tienen los plásticos de un solo uso y los plásticos, digamos, biodegradables. Eso me queda como compromiso para el día pues, primero obviamente hacer el debate en comisión, el primer debate en comisión, y ya si prosperan, ya me queda como compromiso en el segundo debate. Entonces, como lo manifestaba ahora, si este proyecto se llegase a aprobar, pues los pliegos de condiciones para los contratistas pues tienen que modificarse, ¿cierto? Ya no digamos que tiene que quedar explícito que alguien que quiera suministrar algún tipo de alimento en procesos contractuales de la administración municipal, pues tendrá que hacer el uso de este tipo de envase. Supone uno que obviamente eso acarrea un costo extra, pero por eso digamos que se trae acá ese tipo de proyectos para ser analizados, para ser debatidos. Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Concejal Luis Gonzaga Toro Arbeláez. Buenos días, honorables concejales, personas que nos escuchan por los diferentes medios de comunicación. La pregunta mía es la siguiente. Por ejemplo, si se llegara a aprobar este proyecto de acuerdo, en el tema, por ejemplo, cuando estamos aquí en la pandemia, ¿cierto? Y hubo pues esa repartición de mercados y todo eso, si la administración no puede contratar con plásticos de un solo uso, vemos que el arroz y casi todos los productos llegan en bolsas de un solo uso, ¿cierto? ¿Cómo haríamos para buscar esa persona o esa empresa que contrate con la administración y que no suba tanto los costos? Porque si así se dice que se da muy poquito o que los precios están volados de contexto, entonces imagínate usted ya todo este tema en general y que muchas veces vienen contrataciones en grande. Esa es como mi pregunta. Claro que sí, concejal. Entonces, parto diciendo que el proyecto que hoy está radicado acá en esta corporación es un primer borrador. Precisamente con todas esas inquietudes habrán que hacer modificaciones, parágrafos aclaratorios. Por ejemplo, otro tema, y me adelanto de pronto a alguna pregunta que se pueda hacer de este tipo, el uso de insumos de aseo, lo que son límpidos, lo que son detergentes, que obviamente tienen que estar depositados en envases específicos. Obviamente todo este tipo de situaciones
quedan explícitamente ahí en el proyecto de acuerdo para las excepciones. ¿Hacia dónde va el proyecto de acuerdo? Por ejemplo, en primer momento, abolir el uso de estos, los famosos pitillitos para revolver. Eso es un plástico que ni siquiera es reciclable. Entonces, en primer momento, digamos que abolir ese tipo de materiales. Los envases plásticos también son totalmente innecesarios. El icopor también es totalmente innecesario, o digamos que se puede hacer la transición a otro tipo de materiales, pero por ejemplo esos casos específicos de mercados, detergentes, insumos médicos también entran ahí entrarían en ese parágrafo, pues obviamente quedan exentos, ¿cierto? Hay que empezar a hacer esto de una manera muy sutil, porque si lo hacemos de una forma muy brusca, pues efectivamente no va a tener aplicabilidad a este contexto. Pero entonces sí debemos empezar, así sea por lo más básico, que son las bolsas plásticas, el icopor y los pitillos de este plástico que no es reciclable. ¿Quién más quiere hacer uso de la palabra? Los escucho, concejales. Concejal Rigoberto Penagos. Muchas gracias, Mauricio, y muy buenos días para todos. Una preguntita, Oscar. Digámoslo, en contrataciones con el hospital, que allá hay pues entra mucha cosa desechable. ¿Cómo lo haría el hospital? ¿Han pensado en qué forma? ¿Le entraría? Sí, porque ahí afectaría completamente esa situación y sería, no sé, injusto pensar que un hospital podía hacer las cosas diferentes. Creo que, perdón, Gonzalo Escaroro, creo que en el proyecto dentro de las excepciones está todo el tema hospitalario, ¿cierto? Sí, así es. ¿Cierto? Sí. Sí, don Rico, como lo menciona el concejal Mauricio, todo el tema de insumos médicos, jeringas, envases, que tengan que ver con el tema hospitalero, pues quedan exentos de digamos que de las medidas y el proyecto de acuerdo. ¿Quién más quiere hacer uso de la palabra? Concejal Abad Gallo. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, honorables concejales, mesa directiva, secretaria, medios de comunicación, personas que nos escuchan a través de los medios. No, pues que les digo lo siguiente, es que me parece un proyecto de acuerdo muy importante, pero hay que ser muy cuidadoso con esta parte de proyecto de acuerdo, ya que hay una ley en el Senado, que salió del Senado, que es la cual es la encargada de regular el uso de las bolsas y plásticos de un solo uso. Esa ley es la número 010 del 2020. Y dice que esa ley salió y que solamente se puede aplicar a partir del 2025 en un trance de 2 años. Y yo digo lo siguiente, yo creo que más que entrar a valorar este proyecto, me parece a mí que es mucho más importante que saquemos no sé, un proyecto de acuerdo para el municipio en el cual se haga una campaña agresiva a todo el municipio, por todos los corregimientos, por todos los negocios, por todos los restaurantes, del perjuicio que se da cuando se hace uso exagerado y sin responsabilidad de estos implementos. Yo creo que la responsabilidad está en educar más que todo. Me parece a mí que es muy interesante esto. Las provisiones que acaba de nombrar ahí el honorable concejal ponente Oscar, pues eso está dentro de la ley, esas prohibiciones.
A mí me parecería que ese proyecto de acuerdo debemos de, o le sugiero a Oscar Eduardo, estructurarlo mucho mejor y que sea como eje central la parte educativa, la parte social, a ver de qué manera se va a implementar esa educación para el buen manejo de los plásticos. Ese es mi aporte que le hago al proyecto y muchas gracias. ¿Quiere aportar algo, concejal Oscar Eduardo? No, básicamente sí, no, todos los aportes que aquí se hagan son bienvenidos. Muy importante revisar la ley que hace referencia al concejalato, la verdad no tenía conocimiento y ya pues sería analizar esos puntos y obviamente reestructurar en caso de ser necesario. Obviamente, como lo manifestaba ahora, esto no es letra muerta, es un proyecto de acuerdo que está sujeto a cambios, entonces bienvenidas sean todos los aportes. Concejal Martín Alonso Alzate. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días para todos. Como bien lo decía el concejal Abad, es un proyecto muy importante, obviamente, y es muy importante porque tiene que ver con toda la salud pública y definitivamente yo creo que no solo en Pensilvania, sino en todo el país hay una gran acumulación de residuos plásticos que como bien nos lo han dicho, en el mar y en todas partes, pues esto ha causado un gran traumatismo para todas nuestras especies. Yo creo que obviamente es muy importante este proyecto, pero también pienso que debemos tener una socialización muy amplia, concejal Oscar, y qué bueno que dentro de este proyecto podamos también tener una campaña agresiva sobre la clasificación. Entonces, estaría la clasificación de los mismos residuos. Aquí, por ejemplo, en este proyecto de acuerdo que nos presentan por medio del cual se anexa la agenda de política pública de participación ciudadana, creo que también, la verdad no lo he leído, pero qué bueno que también en estos proyectos fuéramos muy incisivos en que debemos de tener un plan bien agresivo sobre eso, sobre tratar de reciclar y tratar de estar separando todos estos productos. Concejal Oscar, yo creo que sí es muy importante que de verdad empecemos como a hacer también, no sé si dentro del proyecto estará la parte de clasificación, también podamos tener, no sé si se podrá tener ahí mismo también eso donde podamos hacer la socialización de la clasificación de todos estos productos. Muchas gracias. Gracias, concejal Martín. En el proyecto no está, digamos que esta pedagogía en cuanto a la clasificación, está pedagogía hacia desincentivar el uso, pero obviamente tiene entrada el tema de la clasificación, ya que es un punto trascendental para una reutilización de todo este tipo de residuos. Entonces, bienvenida sea la sugerencia. Bueno, ¿alguien más? Concejal María Rubiela Muñoz Duque. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días para todos los honorables concejales, medios de comunicación, Germán, que se encuentra acompañándonos. No, muy de acuerdo con Abad. De verdad que el proyecto es supremamente importante, pero sí se hace necesario, Osquitar, una campaña bastante buena, educativa, ¿sí ve? Ante toda dificultad debe haber una solución. Yo le pregunto, ¿qué otras formas, qué otros medios tienen las personas que utilizan? Porque hay, sobre todo el comercio, bueno, necesita muchísimo de este material. ¿Qué otras alternativas pueden tener ellos para reemplazar? ¿Sí ve? Aquí se ha dicho, por ejemplo, los mismos palillitos, los vasitos, bueno, ¿qué se puede hacer para reemplazarlo? Porque la gente
también se va a ver como embocada sin saber cuál es la solución. Entonces yo sí pienso que se debía dar como una luz también para ellos, ¿sí? Dar una solución. Gracias, señor. Por ejemplo, para una que digamos, constante en nuestra cotidianidad, que es la bolsa plástica, pues hay un patrón de conducta que se empieza a implementar y es la bolsita esta de tela. Y es donde yo voy al supermercado y no pido la bolsa, sino que llevo mi propia bolsa de tela. Muchas veces la suministran los mismos supermercados, los mismos comerciantes, y de esta forma se incentiva el uso de este tipo de residuos, que es quizás uno de los más problemáticos en la temática que aquí nos concierne. Por ejemplo, la semana pasada en el Edén veían los mismos pitillitos con los que se revuelve el café, pero hecho con fibra de caña de azúcar. Es muy importante empezar a hacer todas esas transiciones hacia unos materiales que no generen impactos digamos que en el medio ambiente, y si los generan, pues que sea mínimo. Por ejemplo, también el pitillito de madera, también pues obviamente es mucho más práctico, menos impactante para el ambiente que uno plástico. Entonces obviamente sí es de ir encontrando todas estas alternativas. Osquitar, sí, mirar también, o sea, se busca lo desechable porque económicamente es menos, ¿sí? Ya por lo que usted dice, las bolsitas de tela se va a incrementar, y usted sabe que en este momento, pues, sí, es hacer como una campaña de lo bueno, de los pro y de los contra, a ver cómo se hace. Tengo entendido que en Marquetalia Manzanares lo han hecho. Usted me habla que aquí nos dice que es el 7% algo. No, de aquí de Pensilvania el 10%, de Marquetalia y Manzanares el 7%. O sea, no ha sido como tanto la respuesta, ¿cierto? No, Rolete, de pronto es muy importante aclarar algo para no superelevar el proyecto, porque digamos que si hubiese sido a la raíz del proyecto de acuerdo que se hizo esa disminución de 3 toneladas, pues sería goleador, y de una vez aprobemos eso porque sí tiene efectos inmediatos, pero no, eso obedece es básicamente a patrones de consumo de la población. Digamos que es muy prematuro decir que en 3, 4 meses que ya el proyecto aprobado en estos municipios ya se ven unas reducciones tan significativas, y más si es un tema cultural. Entonces las reducciones que hay entre los 3 municipios obedecen básicamente a patrones de consumo, pero no está relacionado directamente con el proyecto de acuerdo que se aprobó en estos municipios. Concejal Jorge William Montes Gallo. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días para todos. Sí, complementando un poquito aquí lo que dice la honorable concejala Rubielita, tenemos grandes empresas, por ejemplo el ARA, ¿cierto? En el ARA, si usted va y compra al mercado, no lleva bolsa, pues le están cobrando una parte por ella, ¿cierto? Sería muy bueno hacer una campaña, como le dicen aquí casi todos los honorables concejales que han intervenido, y desde la administración, un plan piloto, no sé, y hablar con todos los negocios de supermercados, tiendas, almacenes, y decirle que le vayan diciendo a la gente que lleven su bolso, su costalito, su canasta, y de verdad de que así va a ser una reducción muy importante para estos materiales, ¿cierto? Qué bueno de que fuera una campaña de verdad grande, ojalá agresiva, con mucha difusión, por medio de la emisora, por medio de los que venden de pronto rifas con sus megáfonos, visitarlos a ellos, y de verdad de que haciendo este ejercicio podemos bajar harto este nivel.
pongamos el ejemplo, si van 100, 200 personas a un ARA, que es donde puse el ejemplo desde un principio, y todos llevan en qué depositar el mercado, pues son 100 o 200 bolsas que no van a entrar a la casa y después para botarlo, ¿cierto? Entonces, ese es mi punto, hacer una gran difusión. Muchas gracias. ¿Alguien más? Concejal Magdalena Cardona de Obando. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días para la mesa directiva, para todos los honorables concejales, los medios de comunicación y para Germán, que hoy nos acompaña acá. De verdad que es importantísimo este proyecto porque de verdad que les estamos dejando muy poquito que disfrutar a nuestras futuras generaciones. Entonces, yo también creo y apoyo lo que dicen mis otros colegas en cuanto a la socialización de este proyecto. Tocaría una campaña de verdad como agresiva, como dice el concejal Oscar Eduardo, el ponente de este proyecto. Muy importante de verdad empezar a concientizarnos de la necesidad que tenemos de empezar a cuidar el medio ambiente. Sí tocaría, a mí me parecería como tan importante en el transcurso de este proyecto de los debates, como invitar a los comerciantes, no sé, que ellos se vayan dando cuenta de lo que se tiene programado, que esto es un beneficio muy grande para toda la comunidad y para el planeta en sí, ¿no es cierto? Entonces, apoyo todo lo que ustedes me están diciendo, lo que nos están diciendo acá, de que hay que concientizar y hay que hacer una campaña educativa de verdad para todos tanto para los comerciantes como para los ciudadanos del común. Entonces, yo de verdad apoyo este proyecto, es muy importante para el medio ambiente. Estamos en mora de hacerlo desde hace mucho tiempo y muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, concejal. ¿Alguien más? Concejal Luis Alberto Franco Muñoz. Muchas gracias, señor presidente. Cordial saludo para todos. La iniciativa presentada por el honorable concejal Oscar Eduardo Giraldo Aristizábal es un tema muy importante y un tema trascendental para la protección del medio ambiente tan deteriorado que está por la acción y causa de nosotros los humanos. Y de antemano le digo, concejal, de que si el proyecto llega a votación aquí finalmente, lo votaré afirmativamente. Sin embargo, yo quiero invitar al Consejo para que hagamos un análisis y un estudio con detenimiento, ya que en el Congreso de la República, concretamente en la Cámara de Representantes, en el mes de diciembre 14, se aprobó en la Comisión Quinta el proyecto de ley número 10 del 2002, por el cual se prohíbe, y no solamente prohíben la utilización, sino la fabricación, el importe, la importación, la exportación y la comercialización de plásticos de un solo uso. Y es un tema que ha generado en el país tanta controversia, porque obviamente todos esos temas tienen gente a favor, tienen personas que no están de acuerdo, y en este caso los empresarios de los plásticos pues no van a compartir el proyecto de ley. Ahora bien, como les decía, ha generado tanta controversia que el Congreso, esa ley, de ser convertido en ley, ahora se aprueba en plenaria de Cámara y pasa a Senado. De ser convertido en ley, tendrá aplicabilidad a partir del 1 de enero del 2025, porque el proyecto es un proyecto escalonado y tiene que tener unas reglamentaciones por los traumatismos que puede crear y que seguramente va a generar en el comercio y más que en el comercio, en las costumbres de nosotros los colombianos. Yo los invito al señor autor del proyecto, invito a la corporación para que nos documentemos muy bien sobre
lo que está tramitando en el Congreso, que finalmente va a ser una ley de la República y va a tener, va a tener mayor poder, llamémoslo así, que un acuerdo que nosotros aprobemos en el Consejo de Pensilvania, porque finalmente nosotros nos tendremos que regir es por lo que apruebe, por lo que diga la ley que salga del Congreso de la República, y ahí el acuerdo del Consejo Municipal pues quedaría desplazado, si se puede emplear el término. Entonces, teniendo en cuenta esto, respetuosamente yo le sugiero a la corporación analizar muy bien el tema, teniendo en cuenta el proyecto de acuerdo, de ley, disculpe, que cursa en este momento, está para plenaria de la Cámara de Representantes, para que nosotros no vayamos a aprobar aquí un proyecto de acuerdo y luego salga una ley de la República que tenga otras normatividades, que disponga otras cosas, y entonces nosotros nos quedemos fuera del camino, fuera de base con eso. Muchas gracias, señor presidente. Concejal Oscar Eduardo, ¿quiere referirse? Claro que sí. No, efectivamente, concejales, o sea, yo aquí tengo que confesarles que cuando yo recibí el proyecto de acuerdo, pues me encontré con un proyecto difícil de aplicar, ¿cierto? Difícil de aplicar por todo lo que ello implica, porque implica, digamos, un esfuerzo significativo de la administración municipal en los procesos de contratación, porque implica de pronto unas modificaciones en los patrones de consumo que se han venido realizando culturalmente. Pero aunque sabía que era un proyecto de difícil aplicación, pues tomamos la determinación de presentarlo al Consejo, precisamente para escuchar todas estas inquietudes, todas estas sugerencias que hoy digamos que surgen acá en esta socialización. Y obviamente todas son bienvenidas. En algún momento me decían, venga, entonces si no se aprueba ese proyecto de plásticos de un solo uso, va a pasar lo mismo que pasó con el cacique Candela, y mi respuesta fue no, es que son dos proyectos totalmente diferentes. Uno digamos que era muy expedito la aplicabilidad, este obviamente tiene unas aristas que lo vuelve más complejo, pero es muy importante que como corporación empecemos a dar todo ese tipo de debates aquí ante la comunidad, y que ese discurso ambiental y esas discusiones que se puedan dar a nivel ambiental empiecen a tener forma, y que el Consejo sea epicentro de todos sus diálogos. Muy importante lo que manifestaba el concejal Franco y el concejal Abad Gallo de la ley que está en trámite, y obviamente respeto totalmente lo que manifiestan, ¿cierto? No tiene ningún sentido en esta corporación aprobar un proyecto de acuerdo si después va a llegar una ley y con esa aprobación el proyecto va a quedar obsoleto, ¿cierto? Entonces sería como un desgaste necesario. De todos modos, pues sí es muy importante hacer un análisis a esta ley, los puntos que toca, digamos que el alcance que pretende tener. ¿Se dice que la aplicabilidad es a 2025 o es una aplicabilidad transitoria hasta llegar al ideal en el 2025, concejal Luis Alberto? Ahí me entra esa duda. No, concejal, dice el proyecto, si quiere yo se los consigo para esta tarde y se los envío a cada uno. El proyecto dice que empieza a regir, lo que pasa es que es muy amplio. No es solamente la prohibición, sino la importación, la comercialización, el uso del plástico de un solo uso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de comercialización, hay establecimientos públicos que solamente se dedican, por ejemplo, a la venta de icopor. Estos establecimientos se van a ver seriamente afectados. Las fábricas de bolsas plásticas en el país, que pues yo no sé cuánto le generan al país en ingresos y en empleos, pero también es un sector que es importante y también se va a quedar pues, se va a ver muy afectado. De ahí hay una asociación que se llama Azocoplásticos, algo así. De ahí que por ser el tema de tanta trascendencia a nivel nacional,
Por eso es que se pretende de que la aplicación empiece de convertirse en ley de la República, empieza a partir del 1 de enero del 2025. Y obviamente en la Comisión Quinta han propuesto que una vez sea aprobado, también haya una reglamentación como tal, ¿sí? Ya que el Ministerio del Ramo saque una reglamentación, y creo que hay algo como una aplicación escalonada, pues, por sectores o por… no tengo claridad. De ahí que sería muy interesante, yo los invito, yo con mucho gusto puedo conseguir el proyecto para esta tarde, como salió aprobado de la Cámara, de la Comisión Quinta, y cada uno lo miramos, concejal, y como usted muy bien lo ha dicho, esto es un foro para exponer ideas. ¿Puedo complementar algo ahí, honorable concejal? Aquí también, pues como investigando un poquito, dice, de convertirse en ley de la República, la iniciativa a partir del 1 de enero de 2025, en el país estarían prohibidos los siguientes elementos de plástico de un solo uso: bolsas utilizadas para embalar periódicos, mezcladores y pitillos para bebidas, soportes plásticos para las bombas de inflar, envases y recipientes para contener o llevar alimentos de consumo inmediato, láminas o manteles para servir, empacar, envolver o separar alimentos de consumo inmediato, soportes plásticos de los copitos de algodón o hisopos flexibles con puntas de algodón, plásticos utilizados en el sector de la construcción para protección de vidrios, puertas, baldosas y accesorios de baño. Dice también, el proyecto también contempla que las aerolíneas no podrán ingresar plásticos de un solo uso a la región de la Amazonía y la Orinoquía, así como en parques nacionales, naturales, páramos, humedales y ecosistemas marinos. También a lo que hacía referencia el concejal Luis Alberto Franco, el concepto del gremio de los plásticos, de acoplásticos se llaman, dicen, en lugar de prohibición que implica destrucción de empresas y empleos, proponemos una regulación que promueva el reciclaje y acelere la transición hacia la economía circular, señaló Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos. Entonces, ¿alguien más quiere? Concejal Abad Gallo. Gracias, presidente. Para agregar algo más, yo creo que aquí hay un trabajo muy grande, un campo de acción muy grande para la Oficina de Desarrollo Económico de la Alcaldía. Creo que ahí hay una dependencia también que tiene que ver con el medio ambiente y hay un funcionario que encargado de hacer programas de conservación del medio ambiente, de cuidado del medio ambiente. Yo creo que hace falta que esta oficina se mueva en ese sentido, que la persona encargada realmente desarrolle programas que valgan la pena en ese sentido. A ver, es que me parece a mí horrible, por ejemplo, que hoy en día todavía gente vaya en un servicio público, en un bus o en una escalera o en lo que sea, y en la botellita que va tomando el agua a la carretera o a la quebradita, todo lo que va tomando, todo lo que va usando a la carretera, a la quebrada. Entonces, ahí está faltando una pedagogía, ahí está faltando una educación. En los establecimientos educativos, pues habría que mirar con los profesores y rectores a ver de qué manera están implementando también allá la política de conservación del medio ambiente, o simplemente lo tienen como una cátedra ahí como relleno solamente y sin mucha importancia. Entonces habría que mirar todas esas partes en nuestro municipio y empezar por digamos, como lo pretende el honorable concejal ponente. Más que todo se trata es como de unas políticas, digamos, aquí interna, más bien como doméstico, digámoslo así, algo muy doméstico en nuestro municipio, sin pretender estar por encima de la ley. Muchas gracias. Concejal Martín Alonso Alzate. Claro que sí, y también yo creo que es importante, llegando a este proyecto de acuerdo, a ser aprobado por esta corporación, yo creo que sería muy importante, concejal Oscar, y obviamente todos, tenemos que primero hacerle un seguimiento
lo que siempre ha hablado aquí el concejal Luis Alberto Franco sobre hacerle seguimiento a los proyectos de acuerdo, que no queden simplemente como así, como un saludito a la bandera. Entonces, muy importante que se haga una socialización sobre estos temas y obviamente recordándole a la comunidad que es importante que nosotros pensemos en todo este tipo de acciones precisamente porque le tenemos que dar una mejor calidad de vida a nuestro planeta y obviamente a nuestros hijos y a las futuras generaciones. Yo creo, Oscar, que tenemos una tarea, no solo usted, obviamente usted como ponente del proyecto, pues obviamente tiene más incidencia en el tema, pero yo creo que eso también es de todos, hacer unas campañas bien agresivas precisamente sobre cuidar el medio ambiente, que esto lo podamos hacer como bien lo decía el concejal Agallo y la concejala Rubiela, pues hacer todo esto en los establecimientos educativos, que la gente en realidad tome conciencia, que aquí tenemos que ser todos los que tenemos que tener la batuta y tenemos que ser como líderes en todas estas diferentes acciones en cuanto a cuidar el planeta. Muchas gracias. Concejal John Jairo González. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días para todos. Oscar, muy excelente proyecto. La verdad me parece como que está muy bueno y lo otro es como hacer la pedagogía por todos los corregimientos, el municipio, para que la gente se vaya enterando de este proyecto, ¿sí ven? Y otra cosa, ¿por qué no se le añade o se inventa un día sin bolsa? A ver cómo lo toma todo el municipio. ¿Quién más desea intervenir? No, por ejemplo, Claro que sí, honorable concejal Oscar Eduardo. Sí, en lo referente a la intervención del concejal John Jairo, o sea, son actos simbólicos, pero actos muy poderosos. Por ejemplo, esa propuesta que hace del día sin bolsa, pues me parece muy, digamos que muy buena, además de impactante, porque de esta manera, pues, no es tanto las bolsas que dejan de circular en el municipio, sino como la campaña que está llegando a la psiquis de la comunidad. Venga, pero ¿por qué? Porque esas campañas, obviamente, pues esto va a tener una respuesta, porque se quiere desincentivar el uso de esos plásticos. Entonces, muy buena la sugerencia. Bueno, ¿alguien más? Suficiente ilustración. Vamos dando entonces por terminada esta socialización de este proyecto de acuerdo del concejal Oscar Eduardo. ¿Sí? ¿Alguien más quiere hablar? ¿Quiere intervenir? Bueno, Oscar Eduardo, agradecerle por la socialización, proyecto muy interesante, pero de verdad que las sugerencias de los concejales yo creo que se deben de recibir pues con gusto y que entre todos se haga lo mejor con este proyecto de acuerdo. Entonces, nuevamente, muchas gracias, concejal. Continuemos con el orden del día. Octavo, socialización proyecto de acuerdo número 09 del 6 de mayo del 2021, por el cual se modifica el acuerdo 010 del 17 de junio del 2020. Socializa secretario de Gobierno Municipal, Mauricio Quintero Velázquez. Bueno, damos nuevamente la bienvenida y la palabra al señor secretario de Gobierno Municipal, doctor Mauricio Quintero Velázquez, que viene a socializarnos este proyecto número 09 del 6 de mayo de 2021. Es suya la palabra y bienvenido nuevamente, doctor Mauricio. Honorables concejales, señor presidente, buenos días. Muchas gracias. Qué pena haber entrado así, estaba conectado a una reunioncita mientras me tocaba el turno, pero bueno, ya había tenido la oportunidad de saludarlos esta mañana. Honorables concejales, pues el motivo pues de la solicitud que se hace es ampliar el plazo del proyecto de acuerdo número 10 del 1 de junio del 2020, en donde se habían dado unas atribuciones al señor alcalde para poder celebrar un contrato de... ¿Está escuchando ahí? Para poder celebrar contrato de empréstito con una entidad particular, pública o mixta, en donde en el parágrafo primero se le daban entonces estas facultades, teniendo en cuenta que el análisis que se ha hecho frente a 3 instituciones,
Inficaldas, Da Vivienda y Findeter, daba como resultado que Findeter es la más económica o la más con la que se pudiera celebrar este contrato, pero tenemos que el trámite ante esta institución que pertenece al Ministerio de Hacienda es un poquito compleja, lo que nos ha retrasado entonces, o le ha retrasado esta gestión al señor alcalde. Entonces, es esa la razón por la cual se solicita, teniendo en cuenta que en junio se nos vence, el 1 de junio es el primer año y era el tiempo que le habían dado al alcalde para celebrar esta contratación, poder extender este acuerdo hasta el 31 de diciembre del 2021, lo que nos daría el tiempo prudente para acabar de tramitar y gestionar ante esta entidad este contrato, que sigue siendo por valor de 1.100 millones de pesos y que tiene una destinación para la inversión de subsidios de vivienda y vías. Entonces, esa es la solicitud y la socialización que se hace entonces ante ustedes, y teniendo en cuenta las necesidades que ya mencioné en el municipio para la inversión de estos recursos. Bueno, honorables concejales, los escuchamos. Bueno, pues yo considero que este es un proyecto más de trámite. Esta corporación le aprobó el año pasado, por medio del acuerdo número 10 de junio de 2020, unas facultades al señor alcalde para contratar un empréstito con Inficaldas por el valor de 1.100 millones de pesos, recursos que se pensaban y se piensan aún destinar en vías y en mejoramientos de vivienda. Durante todo este proceso de la pandemia y todo lo que ha acontecido, la administración municipal no pudo acceder o no ha querido acceder todavía a este empréstito con Inficaldas, y se presenta una mejor oferta, una mejor opción, un mejor negocio con Findeter, que es la Financiera de Desarrollo Territorial, pero ya es algo de más tramitología, tiene que llegar al Ministerio de Hacienda, señor secretario, ¿cierto? Findeter es una, digamos, llamémoslo como una filial o pertenece al Ministerio de Hacienda. Esto quiere decir que cualquier trámite que se vaya a hacer de esta categoría o de esta actividad precisa, pues que es la solicitud del crédito, debe hacer trámite o se debe hacer un estudio ante el Ministerio de Hacienda, que es lo que ha retrasado un poco, y lo que nos preocupa es que lo que demore en salir el trámite no esté dentro del plazo que ustedes amablemente pues le concedieron al señor alcalde. Sí, hay que tener en cuenta también que este es un crédito, un empréstito que se da gracias a unas líneas de crédito especiales que abrió el gobierno por el tema de la emergencia económica para la reactivación de esta misma. Son créditos con unas tasas de intereses muy flexibles, pensando pues en la reactivación de todo el país, en especial y hablando de nosotros, pues de nuestro municipio. Entonces aquí pues lo que veo que se pide son unas facultades por 6 meses más para poder que el señor alcalde pues pueda acceder a hacer este negocio, a hacer este empréstito y se puedan invertir estos recursos en los temas viales y en los temas de vivienda. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Concejal Luis Alberto Franco Muñoz. Señor presidente, hacer claridad que en el acuerdo número 10 no se le dieron facultades al alcalde concretamente para hacer el crédito con Inficaldas. ¿Sí? O sea, las facultades quedaron abiertas y el señor alcalde aquí nos manifestó en esa época que se miraría en el sector financiero cuál entidad le brindaba mejores garantías, mejores condiciones al municipio para poder hacer o tramitar este empréstito con ello. Y el caso de Findeter es una entidad, no es que pertenezca al Ministerio de Hacienda,
sino que está adscrita al Ministerio de Hacienda. Y esta Financiera de Desarrollo Territorial, como lo que es Findeter, entonces, como maneja y administra recursos de la nación, todos estos recursos, todos estos créditos deben de llevar el visto bueno del Ministerio de Hacienda. De ahí lo engorroso del trámite, pero es la entidad que en este momento, como decía usted, señor presidente, ofrece mejores condiciones y ofrece, pues en este caso, para lo que pretende el municipio de Pensilvania. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias por la aclaración al concejal Luis Alberto. También como para complementar, pues la destinación de los recursos va a seguir siendo la misma, de acuerdo al decreto 678 del que hablaba el señor presidente al principio, y esas necesidades han persistido y son para las cuales está facultado pues el alcalde para hacer estas inversiones de caso de que se dé entonces este trámite. También referente a lo que acaba de decir el concejal Luis Alberto, pues de esas 3 entidades del estudio de mercado que se hizo, ¿cuál era de las 3 que mencioné anteriormente, de Findeter, de Inficaldas y de Vivienda, cuál era la más rentable que le sirviera o que le diera un alivio más económico en temas de intereses y otros impuestos que pueden hacer relación a los préstamos? Pues fue Findeter la que se escogió. Entonces ya lo hemos explicado, que el trámite es bastante largo, bastante engorroso, y que pronto entonces esto no nos da tiempo en el plazo que ustedes concedieron. Concejal John Edier Aristizábal. Gracias, señor presidente. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial para el señor secretario. Una pregunta, secretario. ¿De pronto tiene presente qué tasa de interés está ofreciendo? O sea, ¿cuál es la diferencia de tasa de interés de Inficaldas a Indetres? Honorable concejal, pero me comprometería a hacerles llegar esa información. O sea, que hasta este momento el crédito que se habla de 1.100 millones con Inficaldas, no, o sea, no hay nada, No, señor, no. Después de haber hecho el análisis con las 3, lo que sí garantizamos es que de las 3, la opción más certera o que más se acomoda a las condiciones es la de Findeter. Entonces, con respecto a la pregunta que me acaba de hacer, les hago llegar el análisis de cada una para que ustedes también tengan en cuenta por qué fue esa opción la que se escogió. Venga, otra consulta, no sé, una sugerencia. De pronto el alcalde no ha contemplado que pronto el Banco Agrario, que también maneja unas tasas demasiado bajas, también lo podemos tener ahí en cuenta. Y aparte de eso, apoyamos que están en el municipio, o sea, hay que ser regionalistas, primero agotar los recursos, pues si la vivienda es más costoso, y de pronto yo creo que el Banco Agrario también se podría hacer como la gestión de averiguar de pronto una tasa de interés muy baja, porque en este momento, pues lo que me refiero en cuanto al campo, pues tiene unas tasas de interés muy bajas para la gente, no sé, pues para lo público, no sé, pero podríamos hacer la gestión de averiguar también, porque movemos lo de la región. ¿Listo? Hacemos la gestión, lo único que me preocupa de esa gestión es lo adelantado que llevamos del trámite, y que de pronto sería, nos llevaría a pedir más, ¿cierto?, más tiempo, no sé, o sea, no sé cuánto podría ser el tema pues del trámite con el Banco Agrario, pero se puede hacer incluso antes esta semana y mirar entre Findeter y el Banco Agrario cuál podría ser más rentable. Listo, gracias. Concejal Luis Gonzaga Toro. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo está? ¿Ustedes qué piensan que es suficiente ya los 6 meses de tiempo para hacer el trámite con esta entidad, o cómo han calificado ustedes este tema pues así? Y otra cosa es que pues hace un año, estamos hablando de junio, se dieron las facultades y no se ha podido pues como hacer todos los trámites, ¿cierto? Y el tiempo se va pasando, y las obras van quedando ahí, pues ahí veremos como se dice, ¿cierto? Entonces yo creo que esto pues sí es de irle poniendo la lupa pues como para que se vayan ejecutando todas las cosas. Muchas gracias. Gracias, concejal, usted tiene razón, el tiempo ha pasado, pero también entendemos, y más con las entidades y los trámites con el Estado, no son tan fáciles, requieren de muchísimo tiempo.
Y teniendo en cuenta que Findeter pues pertenece al Estado, esto nos lleva a que la validación de los documentos y el trámite sea un poco más demorado. Nosotros estimamos que no es necesario ni siquiera los 6 meses, por prudencia se piden los 6 meses y por prudencia pasamos esta solicitud hoy al Consejo, porque podría ser que para la otra semana nos digan que está aprobado el préstamo, ¿cierto? Y ni siquiera hubiera sido necesario. Pero contemplando pues, contemplando el tiempo que nos falta y la prudencia al respeto al acuerdo que está hasta junio, hasta el 1 de junio, es mejor como andarle adelante a eso y tenerlo, así no nos los gastemos, pero que ya dentro de ese término, si la ampliación de los 6 meses se da, estamos seguros prácticamente que antes de cumplirse ese plazo se podría dar. Bueno, ¿alguien más? Concejal Abbas Gacho. Gracias, señor presidente. Bienvenido al recinto, doctor Mauricio. Gracias por esta sustentación que nos está dando respecto al proyecto. Sí me uno a las palabras del honorable concejal John Edier. Me parece importante que este consejo conozca los diferentes oferentes en cuanto a tasas de interés y en últimas, pues naturalmente saber con cuál de ellas se quedaron y por qué. Entonces más adelante sí esperamos que de pronto conozcamos en el recinto, conozcamos esa negociación. Muchas gracias. Haremos llegar entonces el estudio frente a esas 3, incluyendo también una cuarta con el Banco Agrario, que se nos puede abrir la puerta de pronto de hacerlo inclusive hasta más rápido. Y le hacemos llegar entonces a ustedes el por qué se escogió y por qué se descartó cada una de las otras. ¿Alguien más? Concejal Óscar Eduardo. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo, Mauricio. A mí ahí me surge una inquietud. Yo recuerdo que cuando estábamos debatiendo ese proyecto de acuerdo el año pasado, se decía que ese crédito era como un tipo de compra de cartera para una deuda que tiene el municipio a un interés muy alto con Davivienda, si no estoy mal, era que se decía en ese momento. El empréstito era para digamos que era para saldar esa deuda que tenía el municipio con Davivienda a un interés más bajo y paralelo a ello invertir en vivienda y en placa huella, ¿cierto? Ese fue como la exposición de motivos que se da para que el momento. Entonces, ahorita usted decía que hacía el comparativo con Davivienda, pues es como ilógico que Davivienda compre cartera a vivienda, entonces es muy importante tener en cuenta eso ahí. La otra pregunta es la siguiente. Los términos del proyecto de acuerdo quedan tal cual, y esta pregunta la hago por lo siguiente. Uno de los motivos que me llevó a votar negativo este empréstito era 4 años de gracia que contemplaban uno de los artículos donde el municipio únicamente iba a pagar interés, pero no iba a asumir el pago de capital. ¿Ese artículo queda tal cual o se han planteado algunas acciones modificatorias de ese artículo? Lo siguiente, señor secretario de Gobierno, y este llamado de atención, por decirlo de alguna manera, se lo hice al abogado Camilo Orozco en una de la socialización del proyecto de enajenación de bienes y obviamente aquí lo hago nuevamente. Yo sí pienso que el Ejecutivo Municipal debe ser muy prudente al momento de mirar cuántas veces presenta proyectos de acuerdo al Consejo Municipal. ¿Y esto por qué lo digo? Porque a raíz de una ley que se aprobó este año, los concejales tienen derecho a comisionar cuando se hace la reunión de una comisión. Entonces, cada proyecto de acuerdo que el Ejecutivo presente a esta corporación, al presupuesto del Consejo se le está descontando, le está costando entre 600 y 800 mil pesos. Entonces, ya con esta nueva ley y teniendo en cuenta que las sesiones de comisión causan honorarios, sí el Ejecutivo debe ser muy prudente al mirar cuántos y en qué momento
presenta proyectos de acuerdo. Obviamente, secretario, yo entiendo que eso se sale de las manos, ¿cierto? Porque pues, estamos en tiempos de pandemia, el tema, digamos que su solicitud de crédito, pues los plazos expiraron, pero entonces eso es como un llamado a tener más precaución de aquí en adelante para que estos proyectos de acuerdo, digamos, no sean reiterativos y así de esa manera se agoten las sesiones que por ley tenemos derecho los concejales del municipio. Muchas gracias. Gracias, concejal Oscar. Bueno, le voy a resolver una de las dudas pues, de las que tenía el doctor John y a la que se acoge. Tenemos claro en este momento que el interés de Findeter es del 1.5, es decir, les debo la respuesta que entonces los otros deberían por lógica ser un poco más altos, ¿cierto? Entonces ese es el que tenemos estimado en este momento, de 1.5. Bueno, respecto a la otra pregunta, son dos cosas diferentes. Los dos préstamos, el que se había solicitado ya para refinanciar ya se refinanció, es algo diferente. En este proyecto de acuerdo lo que estamos buscando es acogernos al decreto 678 del día 20 de mayo del 2020, en donde se faculta al alcalde conseguir un préstamo de estos para suplir las necesidades que se presentaron en el término o en el tiempo que llevamos de pandemia, y que tenía esa destinación o que tiene la destinación de mejorar mejoramientos de vivienda y destinar otro saldo para vías. Mal estaría haciendo el señor alcalde, y es muy prudente en esto, en que de pronto acogerse para tener a este decreto para que tenga una destinación diferente. Entonces la destinación de estos recursos va a ser única y exclusivamente en vías y en mejoramientos de vivienda. Con lo que respecta a los proyectos de acuerdo, pues hemos sido muy prudentes al momento de presentarlos, inclusive hemos esperado hasta el tiempo de las sesiones ordinarias, traerlos, aprovechar al tiempo estas sesiones para hacerlos, pero también a veces pues los tiempos no nos cuadran y se salen de las manos precisamente por la situación en particular que se nos presenta ahora. Mientras esté de resorte y de facultad de la administración, es muy fácil, digamos, uno armar un cronograma y que se cumpla, pero cuando dependemos de otras entidades, en este caso que la contraparte es Findeter y que pertenece y que es una entidad del Estado, pues eso ya se nos sale de la mano y quisiéramos como cumplir de una vez, pero dependemos de los trámites de otra entidad. Doctor, pero no se le olvide que también existe la opción de las sesiones extraordinarias. Esa inquietud al señor alcalde, señor presidente. Bueno, ¿alguien más? John Edier Aristizábal. Gracias, señor presidente. O sea que en este momento Infecaldas con Infecaldas tampoco se refinanció el crédito que era de 1.850 millones. Hicimos la refinanciación fue con el mismo de la vivienda. Pero son dos proyectos diferentes. No, yo lo entiendo. Esa pregunta, como están hablando ahí de refinanciación, fue, o sea, volvieron y con el mismo de la vivienda refinanciaron el crédito que había desde el año 2019. Sí, claro. Sí, o sea que Infecaldas, Juan Manuel Londoño no nos prestó nada. Señor presidente. Concejal Oscar Eduardo. No, secretario, aquí nuevamente me surge una duda. Usted habla que fueron dos empréstitos diferentes, pero yo aquí viendo la relación de todos los proyectos que se trajeron a esta corporación y se aprobaron, solo veo uno que habla de empréstitos y ese efectivamente el 010, por el cual se conceden facultades al alcalde de Pensilvania Caldas para suscribir contrato de empréstito. Si yo me pongo a revisar todos los proyectos que se aprobaron en esa corporación, no hay dos que tengan relación y que la materia, digamos que diga o trate el tema de empréstito. Entonces, empréstito solo hay uno. Claro, no, yo le entiendo, concejal, tiene usted toda la razón. Trámites de empréstito no hay solamente uno y es el 010. ¿Qué pasó? Que para la refinanciación lo que se hizo fue el trámite con el mismo Banco de Vivienda,
pero no quiere decir que hubiera sido otro proceso diferente. O sea, se optó, en caso de que se hubiera necesitado la facultad para el alcalde para el refinanciamiento de ese otro proceso diferente, pues se hubiera hecho o seguramente aquí se hubiera planteado, pero no fue necesario. Tiene usted toda la razón, el único trámite que se ha hecho acá de empréstito es el del 010, que corresponde a la destinación según la facultad que da el decreto 678 del 20 de mayo del 2020 y que no tendría otra destinación. O sea que con ese crédito, ¿se va a saldar la deuda que el municipio tiene con Davivienda? No, no comprendo. Temas totalmente diferentes, lo único que se va a hacer, de darse este préstamo del que estamos hablando, la destinación va a ser las que se habían contemplado dentro del decreto, que es mejoramientos de viviendas y vías. No tiene nada que ver con el otro proceso que era el préstamo y que se hizo un refinanciamiento, que no es un empréstito, es totalmente diferente. Es que, perdón, doctor Mauricio, es que aquí no se está hablando de otro empréstito, nada. Aquí solamente se está hablando que el alcalde está solicitando unas facultades por 6 meses más, ya que las que tiene actualmente para acceder a un crédito de 1.100 millones de pesos, que inicialmente era con Inficaldas, ya no va a ser con Inficaldas. Igual, como lo decía el concejal Luis Alberto, no se limitaba solamente a que fuese con Inficaldas, podía ser con cualquier otra entidad de financiamiento. Con Inficaldas en la actualidad no se ha hecho este empréstito. Por eso se buscaron otras opciones, se presentaron otras opciones, como las que nos dicen acá, como el FINDETER, ¿cierto? Básicamente el proyecto lo que busca es la ampliación de las facultades para él acceder a hacer este negocio, independientemente cuál sea la entidad financiera, pero que ofrezca pues también las mejores condiciones. Básicamente es otorgar las facultades por 6 meses más, ya que las actuales se vencen en junio. Concejal Martín Alonso Alzate. Muchas gracias, señor presidente. Secretario, yo creo que es muy importante, vea, la verdad es que a mí tampoco me queda muy claro estas cosas, pero yo creo que es bueno que podamos dar claridad a todo, por ejemplo, lo que dice Óscar, y esa misma inquietud la tengo yo. Entonces es bueno que de pronto nos den buena claridad. Obviamente estamos aquí pidiendo las facultades, están viendo las facultades para el alcalde, pero entonces que nos den claridad sobre lo otro que tal vez está como en el limbo. Y lo otro es, secretario, ¿no le parece que eso de el interés del 1.5 es el que está, eso no es muy alto? Primero le respondo la otra. O sea, tenemos una confusión en que cuando se socializó el acuerdo, de pronto metieron o hablaron de un préstamo que había con Davivienda y que se hubiera podido o hacer un préstamo para comprar la cartera, o la opción que optaron en este momento fue lo de refinanciado, que es un caso totalmente diferente a lo que estamos hablando ahora. Nada tiene que ver la facultad que le dieron a través de este acuerdo al señor alcalde del 010 para que iniciara un proceso de empréstito, es decir, un préstamo con cualquier entidad que fuera rentable para la administración, poder hacer uso de esos recursos en inversión, con las necesidades del momento, en inversión de mejoramientos de vivienda y en vías. Son dos casos totalmente diferentes, ya que el interés pues fue un estudio de mercado o un estudio dentro de estas 3 entidades, que entraría ya una cuarta, que sería el Banco Agrario, establecer, y si es más bajo pues se hace. Pero nos arroja el estudio de 3 o 4 o 5, que la más favorable en este momento es la tasa del 1.5, es decir, que el interés en las otras entidades, Inficaldas y Davivienda en este caso, faltándonos aún el Banco Agrario para revisar y mirar a ver si es más rentable para el municipio, ese es el interés que tiene, basado en un estudio de mercado. Lo que buscamos es el más bajito, pero poder hacer uso. De pronto pensarán, bueno, y no hay otra entidad que lo haga o que tenga un interés del 1, del 0.5, ¿cierto? Ya nos tocaría que entrar a mirar y hacer más amplio. Pero en este momento las que se tomaron y que tenemos plena seguridad es que Findeter tiene una tasa más bajita que Inficaldas y que el Banco de Vivienda, teniendo en cuenta que vamos a esperar la del Banco Agrario, que de pronto pueda ser rentable o a la misma tasa de interés. Concejal Luis Alberto Franco Muñoz. Honorables concejales,
Señor presidente, debemos tener en cuenta de que el proyecto de acuerdo presentado es muy sencillo, o sea, el tema es uno nomás, es la reforma del parágrafo del artículo primero del acuerdo número 010 del 17 de junio del 2020. Y ese parágrafo se refiere a las facultades pro tempore. O sea, en eso se debe, pues respetuosamente les digo, en eso es en lo que se debe de centrar la discusión. Aquí no están pidiendo facultades para hacerlo con esta o con otra entidad, sino que el proyecto de acuerdo es concreto. Facultad de ampliar las facultades pro tempore contempladas en el parágrafo del artículo primero. Muchas gracias, señor presidente. Comparto totalmente su apreciación, honorable concejal Luis Alberto. Concejal Oscar Eduardo. Claro que sí, concejal y presidente Mauricio, yo también comparto plenamente lo que expresa el concejal Luis Alberto Franco. Es que aquí no hay pierde, es que el articulado está en uno o dos artículos, un artículo y un parágrafo, es supremamente sucinto, es específico. Solo que aquí con la intervención que hace el secretario de Gobierno, pues ya digamos que quedan otros interrogantes. ¿Y cuáles son esos interrogantes? Y a pesar de que el proyecto de acuerdo, digamos, la unidad de materia no va enfocada a ese tema, pero es importante tenerlo en cuenta. Hay que revisar bien el acuerdo 010 porque los principales argumentos y quizás bajo el cual esta corporación dio voto favorable a ese proyecto de acuerdo era una compra de cartera para vivienda, ¿cierto? Entonces, yo aquí sí quedo sumamente preocupado porque con lo que hoy usted nos dice en esta corporación, ese dinero no va a estar destinado a esa compra de cartera. Es decir, que el municipio va a quedar con esa deuda de 800 millones de pesos, que no estoy mal, que se hizo para compra de maquinaria y para alumbrado público, y adicional a ello va a quedar con otra deuda de 1.100 millones, porque con los 1.100 millones no se saldaron los 800 que se pensaba saldar, y ese fue el argumento, y podemos revisar las actas y podemos revisar el proyecto de acuerdo en la exposición de motivos. Entonces acá lo que realmente me preocupa a mi secretario aquí es la capacidad de endeudamiento del municipio. En ese momento se decía que con ese empréstito de 1.100 millones de pesos el municipio tenía la capacidad para endeudarse, pero ya por ejemplo con 1.100 millones de pesos adicional a esos 800 hay que entrar a revisar cómo está la capacidad de endeudamiento del municipio, y más con el agravante de que en este proyecto de acuerdo quedó claro que el municipio va a pagar únicamente intereses y no va a asumir el pago de capital. Entonces aquí sí pienso que hay que ser muy mesurados en el momento de endeudar al municipio, porque no tiene ningún sentido. Sí, digamos que adquirir unos recursos para una inversión social está bien, pero la capacidad de endeudamiento es sumamente importante en el proceso de proyección fiscal del municipio. Entonces sí pienso que hay que ser muy prudente en ese sentido. Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más? Concejal John Eyer. Gracias, señor presidente. Concejal Oscar, con todo respeto, el año pasado, lo socializaron muy bien. Inicialmente la facultad dejó pagar un empréstito de 1.100 millones. También se habló de que debía un crédito del 2019 de 1.850 millones. El alcalde detenidamente también hizo el estudio donde el municipio se puede endeudar hasta 4.000 y pico millones, y los 1.850 y 1.100 daba para 2.900, todavía queda una capacidad de 1.000 y pico millones de pesos más. Todo eso sí se dijo acá y quedó muy claro, pues para mí quedó claro. O sea, y totalmente el crédito era para vías y mejoramiento de vivienda. Él nunca habló que con esos 1.100 millones iba a matar la deuda de los 1.850, porque entonces no… Nunca se dijo eso. Lo único que habló fue que iba a mirar que si con Inficaldas le daban una tasa más barata para vender la cartera de vivienda a Inficaldas, sí la daba más barata. Lo que entiendo yo que hizo el alcalde fue que de vivienda le hizo una refinanciación del crédito donde le dio un año más de gracia, donde solamente va a pagar intereses y las cuotas la empieza a pagar a partir, no sé si es un año de gracia o 4 años, ya usted dijo que 4 años, pero me parece que es un año de gracia. Ahí sí quedaría como por averiguar y preguntar, pero inicialmente el crédito siempre fue para los 1.100, para el empréstito para mejoramiento de vivienda y vías. Perdón, señor presidente, intervengo acá y hay algo pues que me preocupa aún más, y es que yo el proyecto de acuerdo lo tengo acá, lo he leído,
y ahí no dice nada de comprar una cartera. Sí, no. Entonces me preocupa. Concejal Luis Gonzaga Toro. Sí, hablando de este tema, coincido con lo que dice el concejal Franco y el concejal John Neyer Aristizábal, es que es verdad, en eso sí estábamos claros que eran 600 y algo para lo de viviendas y 640 para lo de viviendas y lo otro para vías. Entonces sí creo yo que el concejal Óscar esté ahí como un poco confundido con el tema. Muchas gracias. Concejal Óscar, estoy presto a que pronto, terminando la sesión o cuando usted estime conveniente, darle claridad a esos temas para que pues quede todo claro, ¿cierto? Más que todo usted que es el que tiene la confusión y de una vez entonces yo le puedo regalar las copias del acuerdo. No, claro que sí, secretario. De hecho, digamos que como acto de responsabilidad yo también voy a leer ese acuerdo 010, voy a leer las actas y en caso tal de tener que retractarme, pues lo haré, ¿cierto? Pero esa fue como la interpretación que yo hice, digamos que recordando el debate que surgió en torno a ese proyecto de acuerdo. Entonces ya queda como compromiso revisar el proyecto de acuerdo 010 y ya hacer las aclaraciones correspondientes. Gracias, honorable concejal. De una vez, si me permiten, para resolverle la duda al honorable concejal Abad y Alex, y a la que se unió el doctor Martín. Tenemos que en las otras entidades fue del 1.8 y del 3.8. Entonces, hay que dar resuelta la duda. 3.8 y 1.8. No me pasan acá claro los bancos, pero entonces tenemos claro que dentro de esas tres era Da Vivienda, Inficaldas y Findeter. No, y para darle, perdón, doctor, para darle aquí también claridad al concejal Martín, pues me dice que estamos enredando la vaina y que se está hablando, aquí no, pues, este proyecto, es más, no estaríamos saliendo de la materia porque es que el proyecto de acuerdo no está hablando de cuáles son los créditos que actualmente tenga el municipio. Aquí únicamente se está hablando de cambiar un artículo que es extender 6 meses las facultades del alcalde, para el alcalde, para que lleve a cabo este propósito. No se está hablando de que es que el municipio tiene una deuda de tanto, que es que el municipio debe tanto, que es que se va a amortizar la deuda, que se va a comprar la cartera. No, como yo lo tengo entendido, es simplemente que al acuerdo 010 del 2020 se le va a cambiar un artículo acerca del tiempo de las facultades y se le dan facultades hasta diciembre. El artículo, el proyecto de acuerdo anterior, el acuerdo que ya es acuerdo, le da facultades hasta no tengo muy claro qué día del mes de junio. Este proyecto de acuerdo lo único que está buscando es extender hasta el mes de diciembre estas facultades para que el alcalde busque la mejor entidad financiera para llevar a cabo este negocio. En este momento se presenta Findeter como la mejor opción. Se van a explorar otras opciones como el Banco Agrario, como lo sugirió el concejal John Edier. Y si resulta otra entidad financiera que ofrezca mejores condiciones para llevar a cabo este empréstito, muy seguramente con esta entidad se va a llevar a cabo. Pero este proyecto de acuerdo lo único que busca es darle al alcalde facultad por 6 meses más para que haga este negocio. No se está hablando de absolutamente nada más. ¿Quién más quiere intervenir? Bueno, doctor Mauricio, agradeciéndole nuevamente su intervención. Yo creo que la doctora Sonia dejó un representante muy digno acá que nos visita ya muy seguido acá en el Consejo. Bienvenido siempre por acá, doctor Mauricio. Ya entonces nos dispondremos. Concejal Abad Gacho. Disculpe, presidente, no, sino para antes de cerrar este capítulo, creo que se hace necesario que tengamos nuevamente el acta de discusión y aprobación de ese proyecto para salir de dudas como el honorable concejal Óscar y otros tantos. Yo creo que podemos ir mirando para obtener esas actas de nuevo. Bien pueda, concejal, la pueden solicitar ante la secretaría, la pueden solicitar. Muy amable. ¿Alguien más? Bueno, doctor Mauricio, agradeciéndole, esperamos pues de que
le demos trámite a este proyecto de acuerdo acá en el Consejo. Entonces, concejal Abad, le hacen la solicitud a la secretaria, miran el día, el acta que necesiten y ella con mucho gusto les hará entrega a ellas. Gracias a usted. Continuamos con el orden del día. Claro que sí, señor presidente. 10º, lectura de comunicaciones. ¿Tenemos? No tenemos comunicaciones. Continuemos con el orden del día. 11, proposiciones y varios. Los escucho, honorables concejales. Concejal Luis Gonzaga Toro. Presidente, yo quiero como... presidente, yo quiero como que retomemos un tema sobre todo de adopta un parque, cierto que el lunes, o sea, la semana pasada estábamos hablando del tema de ir al parque, pues que nos corresponde, que es el del Parque Daniel María López, cierto. Retomemos ese tema porque es muy importante nosotros como corporación dar ejemplo en el embellecimiento de estos parques. Entonces, presidente, le dejo la inquietud no solo a usted, sino a la honorable corporación acá para que nos comprometamos con ese tema. Y le agradezco enormemente, concejal Luis Gonzaga, de volver a tocar el tema. Es que yo el tema lo he tocado ya 2 o 3 veces y nadie ha manifestado absolutamente nada. Entonces, ahora que usted lo toca, yo quiero que de verdad nos pongamos de acuerdo cómo vamos a llevar a cabo esta actividad. Como les dije anteriormente, las personas que trabajan con Servioriente van a estar colaborándonos ese día. Eso tampoco es algo del otro mundo, es ir a hacer una jornada de limpieza allá, dejar el parque pues bonito, y yo creo que eso no nos cuesta mucho, porque si vamos todos, yo creo que es una actividad. La invitación es a que no nos limitemos solamente pues aquí a venir a sesionar y a sentarnos pues en esta curula a debatir. Pues yo pienso que nosotros a esta labor como concejales también debemos de mezclarle el lado social, la actividad comunitaria, hacer cosas pues por el municipio. Yo creo que si nosotros damos este primer paso y como se los había dicho anteriormente, podemos ahí sí exigir a la Secretaría de Desarrollo Económico cómo va el tema de la estrategia de Adopta un Parque con las demás entidades, cómo están los parques del municipio, porque nosotros como corporación seríamos los primeros en mostrar resultados. Concejal John Edier Aristizábal. Gracias, señor presidente. Tengo una proposición de pronto que pudiéramos invitar, no sé, la persona que nos pueda o le pueda aclarar a la comunidad tantas dudas que hay sobre el CISBEN. No sé, de pronto es del DPS o quién, invitar a alguien que de pronto alcancemos para este periodo. De pronto usted le va a la... El CISBEN es una entidad manejada por el DPS, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? No, pues esta misma tarde pues nos ponemos en contacto con la doctora Karen Suárez y pues no sé por el tiempo si nos puede acompañar la otra semana. Entonces yo pues hago la gestión y le voy contando cómo nos va, concejal. Listo, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Concejal Martín Alonso Alzate. Gracias, presidente. Presidente, ayer el concejal Luis Alberto Franco pues hacía un comentario en las redes sociales muy interesante. Me parece que es muy válido el tema de las huertas caseras, precisamente pensando en el desabastecimiento que existe en Pensilvania. Y pues para decirles y recordarles que eso aquí se ha hablado mucho en el Consejo y se le ha expresado esto a la Oficina de Desarrollo Económico y Social. Entonces, pues, que este sea el momento nuevamente para repetirles y qué bueno que nos pongamos pues como alertas con todo este tema y podamos prontamente implementar el tema de las huertas caseras, que sabemos que en Pensilvania generalmente las casas tienen huertas y huertas muy grandes. Entonces, poder hacer una campaña sobre este tema tan importante. Muchas gracias. Concejal Jorge William Montes Gallo. Presidente, para complementar un poco lo que dice mi compañero John Edier, es que hay mucha inconformidad con respecto al puntaje del CISBEN. Pues estando por allá averiguando, las personas
que tengan esta inconformidad y de verdad que estén en puntajes muy altos, pues deben de solicitar una nueva encuesta, por lo que he leído, ¿cierto? Y esperar pues a que le hagan la visita y después mirar a ver en qué puntaje, si se lo organizaron o no, ¿cierto? Porque de verdad de que hay muchas familias que quedaron en unos puntajes demasiadamente altos, en D, que ya es el más alto de todos, y gente que verdaderamente necesita, ¿cierto? Cuando quedan en estos puntajes tan altos, pues ya no van a llegar a programas que verdaderamente hace tiempo los están esperando, como adulto mayor, de pronto familias en acción. Entonces, sería muy bueno que de la oficina del CISBEN también le transmitan el mensaje que tienen que hacer, que deben de hacer para esto. Y con respecto a lo del parque, qué bueno sería cuando vamos a ir a este lugar, un día que tengamos sesión en la mañana y en la tarde, pues lograr que nosotros estamos nos toca que desplazarnos, no nos toque que venir, por ejemplo, un lunes y no haya sesión, y tener que venir desde partes pues muy lejos para eso. Entonces lograr de una vez en la tarde hacer esta campaña. Muchas gracias. Claro que sí, honorable concejal. ¿Alguien más? Concejal Luis Alberto Franco Muñoz. Muchas gracias, señor presidente. Aprovechando que se encuentra aquí el señor secretario de Gobierno Municipal y por ser un tema de competencia de su oficina, señor secretario, hay una queja generalizada en el municipio por el disparo en los precios de los elementos de la canasta familiar, especialmente en frutas y verduras. La queja es general y a mí sí me gustaría saber, dialogando con varios concejales, qué medidas o qué acciones está tomando la Secretaría de Gobierno. Y yo hablo de Secretaría de Gobierno porque la Inspección Municipal de Policía depende de esta Secretaría, y porque hablar con el secretario, con la Inspección de Policía, eso y nada es lo mismo, ¿sí? Esa dependencia, si la cierran, estoy completamente seguro de que no se nota la ausencia. Entonces, señor secretario, le transmito la inquietud de la comunidad sobre la carestía, sobre el alza de precios desmedida que hay en el municipio. Y también me gustaría que le contara a la comunidad qué está haciendo la Secretaría de Gobierno con respecto al control de pesas y medidas, porque en este caso también hay muchas quejas. No sé si ustedes recuerdan, Rivielita, que en otra época permanentemente salían a mirar los balanzones, a pesar lo de la carne, a verificar a verificar la medida de los galones de gasolina, todo esto. Estamos en una época muy difícil económicamente y nuestra ciudadanía, nuestros consumidores, todos nosotros necesitamos la protección, por lo menos en cuanto a precios, pesas y medidas. Muchas gracias. Concejal, por la pregunta. Bueno, en el momento que iniciaron estas especulaciones o estas charlas, en donde nos dimos cuenta que eso estaba pasando o que supuestamente estaba pasando, hablando sobre supuestos, aprovechamos una visita que íbamos a hacer a cada uno de los establecimientos de comercio y en la encuesta que íbamos a hacer para una información que necesitamos para un estudio por detrás, tenemos que cuando se le hace la visita al supermercado estamos tomando el valor actual el valor del precio de estos, quisimos clasificar los productos de la canasta familiar indispensables, pero no es tomar el que tenemos ahorita, el precio que ellos tienen ahora, verificamos que es el que venían trayendo desde antes del paro para ir anotando y en unos 8 días volver a pasar
y verificar, me viene ahorita me viene la idea de que sería bueno a través de ustedes o de cualquier red social publicarlo, ¿cierto? Publicarlo para que la gente conozca cuáles son esos precios y que de pronto no les vayan a cobrar de más. Pero lo que estamos haciendo en este momento es tomar ese valor y en el caso de que en ese establecimiento de comercio se muestre una inflación, nos tendrán que demostrar desde el proveedor fundamentar por qué se incrementó. Entonces, en este momento ya estamos recolectando esa información, creemos que en horas de la tarde la tenemos completa, se las comparto a ustedes a través del chat del Consejo, en donde miren esos precios y en el momento de que tengamos una denuncia que se han subido, inmediatamente iniciaremos el proceso. Respecto a lo de pesos y medidas, cuando llegué a la Secretaría de Gobierno, tenía muchísimas ganas pues, de solucionar muchas cosas. En este momento ese proceso al cual hace referencia el concejal, me lo está apadrinando una inspectora de policía de la ciudad de Manizales que se dedica única y exclusivamente a eso. Para poder iniciar esto necesitamos unos implementos que ya están en proceso de conseguirlos, que son las pesitas esas que son completas, lo del galón, para poder pasar por cada uno de estos establecimientos y tomarlo. Como esto es un ejercicio que, como bien lo dijo usted, hacía mucho tiempo no se hacía, pues no tengo conocimiento de que esos implementos los tengamos en la administración y al no tenerlos, pues entonces estoy iniciando el proceso pues con la autorización del alcalde también de conseguir el tema para las niñas de tránsito, también otras, lo del ruido, ¿cierto? Entonces en el contrato vamos a adquirir todas estas herramientas que son necesarias para poder tener un control más drástico sobre estas dos o sobre esta segunda opción y pasar pues y darle una tranquilidad a la ciudadanía de que tenemos un control sobre los supermercados. Concejal Magdalena Cardona de Obando. Muchas gracias, señor presidente. Retomando nuevamente lo que hablaron ahora los concejales John Edier y William Montes acerca del CISBEN, yo también quiero hacer énfasis en esto porque resulta que para el corregimiento de San Daniel también está muy dura esa cuestión. La gran mayoría de estas personas están reclamando que cuanto antes la encuesta, porque se les prometió que se les iba a hacer una encuesta y esta es la hora que no se ha hecho, y ellos están muy preocupados porque ya hay adultos mayores que están verdaderamente urgidos de ese apoyo del adulto mayor. Entonces, como grave ahí la situación, a ver si de pronto se pudiera agilizar un poquito más esto para las personas que son muy vulnerables. Muchas gracias. Concejal Magdalena Cardona de Obando, claro que sí, desde acá, hoy mismo nos ponemos en la tarea, si se puede agendar, ojalá para este mismo periodo de sesiones, una visita a la doctora Karen Suárez. ¿Alguien más? Bueno, les informo también, honorables concejales, que el día de mañana a las 9 de la mañana tendremos una Eucaristía, pues, por el eterno descanso del señor Joel López, ex concejal del municipio de Pensilvania. A las 9, pues a las 9 es la misa acá en el recinto. Una vez terminada la misa, procederemos pues al acto de retractación por parte de el señor inspector de policía, ya que así lo ordenó un fallo de tutela y se lo ordena pues un juez, lo va a hacer el día de mañana. Y tendremos también la socialización del proyecto de acuerdo de los honorables concejales Luis Gonzaga Toro y Rigoberto Penagos, que son sus autores. ¿Me recuerda el nombre del proyecto? Es tan amable, concejal Luis Gonzaga. Por el cual se anexa a la agenda de participación pública de ciudadanía y planeación ambiental del municipio de Pensilvania en acuerdo social por la defensa del agua, la vida y el territorio del 28 de mayo del 2019 y se dictan otras disposiciones. Bueno, muy bien, entonces se tendrá también mañana la socialización de este proyecto de acuerdo.
Bueno, entonces, yo creo ya que agotado el orden del día, se da por levantada esta sesión del día de hoy y se convoca para mañana a las 9 de la mañana. Que tengan un resto de día muy feliz, honorables concejales, y agradecer a las personas que nos siguieron a través de la transmisión del canal de Copavapen y las diferentes redes sociales. Un feliz día para todos.